Buenos días a todos los que nos están viendo allí en De Mañanazo. Estoy muy gustosa de estar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando un tema que a lo mejor a muchos nos va a llamar la atención, a muchos los que estamos en el área laboral, y es que estamos hablando o vamos a hablar de ambiente tóxico laboral. Cómo reconocerlo, qué hacer, cómo reconocer a las personas tóxicas, pero para esto se encuentra conmigo un experto y él es el psicólogo Homero. Psicólogo, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos en casita. También gracias por la invitación de nueva cuenta. Para iniciar este tema, que yo creo que muchos le van a subir y vuelven a su televisión, ¿cómo reconocer ese tipo de ambientes? Mira, es muy importante que nosotros podamos trabajar en un ambiente adecuado. A veces es difícil por el tipo de trabajo, el lugar, o a veces no podemos reunir todas las condiciones adecuadas para poder rendir en un trabajo. Y eso va generando muchas veces diferencias, ya sea con los compañeros, con los jefes o el ambiente en general. ¿Cómo podemos reconocer que estamos en un ambiente tóxico? Lo primero es porque nosotros de manera personal comenzamos a sentirnos mal. Es decir, podemos comenzar a manifestar, digamos, síntomas físicos, dolores de cabeza, molestias generalizadas del cuerpo. Podemos comenzar a demostrar, por ejemplo, de repente que estamos ahí, urticaria, comezón, sudoración como de nerviosismo más o menos. Y ya en cuestiones emocionales, cuando estamos ya en el trabajo, de repente nos sentimos como siempre muy cansados, estamos muy irritables principalmente, o ese sentimiento donde no nos hallamos. Esas son las primeras cositas que podemos identificar cuando estamos en un ambiente laboral un poquito tóxico. ¿Cómo reconocer a las personas o cómo reconocer el ambiente como tal? O sea, digamos que para estar en un área laboral necesitas mucha comodidad en lo personal, pero ¿cómo reconocer? O sea, ¿qué características debe de tener ese ambiente laboral para que tú digas, sí, estoy en un área tóxica o por eso me siento así? Mire, yo creo que te voy a hablar más bien entonces de lo que debemos de tener, ¿no? En un Perfecto. ambiente laboral sano, por lo general, debemos de tener las condiciones mínimas necesarias para poder desempeñar nuestro trabajo. Es decir, tener las herramientas necesarias, sea cual sea este empleo que cada uno desempeñe, hay que tener las herramientas mínimas para poder cumplir. ¿Por qué? Porque cuando no lo tenemos, empezamos a sustituir estas cosas, se empiezan a crear malas prácticas laborales y es cuando podemos ver ciertas cosillas que incluso en las redes sociales podemos ver cosas, malas prácticas, vaya, como te acabo de decir, ¿no? Y lo vemos muchas veces evidenciado cuando vamos, nosotros como consumidores de servicios, nos damos cuenta cuando un empleado no nos está tratando bien y muchas veces no nos podemos a pensar si ese empleado de quien nos está brindando un servicio está pasando por un mal momento porque en su empresa tiene un ambiente tóxico. Te digo, es tener las condiciones mínimas necesarias, las herramientas necesarias para poder trabajar, eh, digamos, tanto la iluminación como el mobiliario, y digamos que, no voy a llamarle como el tener el aire adecuado, ¿no? Es decir, que las condiciones estén adecuadas para poder desempeñar el trabajo que se nos haya asignado. Eso es lo que debemos de Como para tener. estar cómodos, Para pues. estar, no sé si cómodos, pero sí para poder desempeñar para lo que nos pagan hacer, ¿no? Es como lo mínimo, porque muchas veces cuántos trabajos no hay donde te contratan para una cosa, pero haces otras 20 cosas más, ¿no? Eso Claro. también ya nos empieza a jugar en contra cuando de repente nos estamos por apoyar y decir, tenemos nuestras funciones, pero de repente nos asignan cada vez más y nos pagan un solo sueldo, por ejemplo, sin que haya el aumento adecuado a las responsabilidades que tenemos. Eso empieza a crear ya un ambiente tóxico, pero eso ya es como a nivel empresarial. Ahora, también se pueden empezar, el ambiente tóxico no solo se da por las condiciones ambientales del trabajo, sino también por las condiciones y las relaciones laborales que podemos tener. Y a eso se refiere a las personas que están trabajando con nosotros, ¿no? Pero, claro. ¿Y con cuál sería una persona tóxica, por ejemplo? Mira, muchas veces un compañero tóxico de manera laboral es aquel que llega contigo, uno, a criticar tu trabajo, dos, aquel que se viene a quejar contigo de su propio trabajo o se viene a quejar del tuyo también, ¿no? Aquel compañero que te trae chismes, que solamente te habla de aquellas cosas negativas, las que éstas sean, ya sean personales o de otros, de inclusive otros compañeros. Estos son los que empiezan a mermar el ambiente laboral y sobre todo el desempeño eficaz de cada uno de nosotros como Y de trabajadores. hecho puede ser que no nomás se acerque a una sola persona, sino sea como su labor, vaya, ¿no? El que de repente se empiece a crear un chisme como
desencadena o empiece a quejarse del ambiente en general, y aunque tú sepas que te está pasando lo mismo, pero te pesa más porque se están quejando más personas, ¿no? ¿Podría ser? Definitivamente, porque esto genera una bolita de nieve que va creciendo en un ambiente laboral. Entonces imagínate una persona que de repente le crearon un chisme en la oficina, pues se va a sentir muy incómodo, pero eso comienza con una persona y de repente ya son 2, 3, entonces obviamente llega un momento en que pues ya no te sientes cómodo trabajando, aún no sea verdad, pero ya no te sientes cómodo trabajando, no te hallas, estás molesto, todo lo que te van a decir lo vas a malinterpretar, puedes generar, pues te digo, irritabilidad ya como trabajador, y todo te va a enojar, vas a llegar a inclusive hasta pelear con tus propios jefes, y obviamente eso va a generar pues una respuesta por parte de la empresa que puede ser hasta el despido en este caso. ¿Qué hacer para sobrellevar este tipo de ambientes? Si ya nos dimos cuenta que estamos en un ambiente tóxico laboral o que estamos rodeados de personas negativas en el área laboral, ¿qué hacer para sobrellevarlo? Mira, siempre es recomendable, ya sea tanto en el ambiente laboral como en el ambiente personal, darnos 5 minutitos de espacio, dependiendo también cuántas horas trabajemos. Hay empleos en donde de repente pues te dan tu hora de comida. Ese es el tiempo que tendría uno que emplear, pero a veces uno no se puede aguantar, ¿no? Es decir, uno tiene que darse 5 o 10 minutitos, pueden acudir, por ejemplo, al baño, lavarse la cara, enjuagarse tantito, para tomar un respiro, pensar y regresar y tratar de concentrarnos en nuestro trabajo. Las personas tóxicas en un ambiente siempre van a existir, en un trabajo siempre va a existir este tipo de personas. Lo importante va a ser cómo nosotros vamos a identificar y a manejar estas personas, pero sobre todo cómo controlarnos nosotros ante estas situaciones. Que no nos afecte, vaya, ¿no? Efectivamente, porque dejarnos arrastrar, el único perjudicado vamos a ser nosotros, ni siquiera la otra persona que nos está influyendo. Nosotros somos quienes podemos salir perjudicados, y ahora sé que solamente en nosotros está el poder poner solución o un alto a estas personas o en este ambiente laboral que muchas veces se da. Y una pregunta que sería, pues no sé si complicado o no, pero nosotros a lo mejor y nos podemos dar ese espacio de tiempo, pero si somos jefes o cabeza de ese negocio, de esa empresa o de esa área, ¿qué hacer si ya nos dimos cuenta que nuestros empleados están pasando por este ambiente? Pues, ¿cómo solucionar o cómo resolver? Mira, ahorita afortunadamente la cultura laboral ha ido ahora sí que modificándose y evolucionando. Cada vez hay más jefes, más gerentes, más directores, más encargados de departamentos que están conscientes de la salud mental de sus empleados, que saben que un trabajador que para que esté al 100 y pueda rendirle a la empresa tiene que estar bien su salud mental. Entonces, ellos mismos a veces recomiendan tener esos 5 o 10 minutitos de esparcimiento, obviamente no todos al mismo tiempo, ¿no? Sino que empiezan a establecer dinámicas. A veces las áreas o las empresas que tienen, por ejemplo, recursos humanos, ellos se encargan de hacer estas dinámicas muchas veces con sus empleados, de brindarles estos espacios. A veces pueden ser 5 o 10 minutos, a veces son dinámicas por departamentos. Hay infinidad de actividades que pueden hacer tanto los trabajadores por su cuenta como los jefes, que nosotros podemos estar pendientes. Siempre he comentado en las empresas, cuando he tenido la oportunidad de ir, que ese jefe que se interesa por sus empleados y que los supervisa de manera, digamos, humana, ¿no? Que realmente te interesa por el bienestar de tu empleado, con eso tú le vas a generar a él la empatía suficiente para poder brindar un buen servicio, para que sea productivo para tu empresa y te genere la ganancia que tu empresa requiere, ¿no? Para poder trabajar. Y eso va a ser empleados, créeme, más comprometidos, más leales, más responsables, pero eficaces en su trabajo. Entonces, obviamente, mantener un ambiente lo más sano posible en la cuestión laboral siempre va a ser beneficioso y productivo para la empresa si se mantienen estas características adecuadas. Creo que trabajar en equipo es uno de los puntos claves también para saber y tener pues ese compañerismo entre la empresa y entre obviamente colaborador o compañero de trabajo, ¿cierto? Definitivamente. Pues muchísimas gracias, psicólogo, le agradecemos mucho. Vamos a estar regresando con el psicólogo Homero para estar hablando de unos temas más, pero mientras tanto esto fue Ambiente Tóxico Laboral. Yo regreso a cámaras y micrófonos hasta de mañana.